buenos días para todos, ¿cómo les va? Hoy como está hermoso, está fresquito, vamos a aprovechar a hacer una exquisita torta marmolada. Para hacer esta exquisita torta vamos a utilizar 50 gramos de manteca, 2 huevos, cacao, azúcar, harina leudante, unas cucharaditas de polvo para hornear, esencia de vainilla y leche. Vamos a comenzar por preparar el horno. Lo vamos a poner en horno tradicional, lo vamos a calentar 20 minutitos y la temperatura que vamos a poner es 180 grados. Empezamos mantecando. Yo voy a poner una budinera, ustedes lo pueden hacer en otro tipo de molde. A mí porque me gusta cómo quedan estos. Y ya que estamos, les voy a contar que esta torta que voy a hacer hoy es la elegida por uno de mis compañeros de trabajo. Ellos siempre me reclaman esta torta. Bueno, ahora le vamos a espolvorear con un poquito de harina. Vamos a tratar que todas las partes queden bien cubiertas. Vamos haciendo esto. Todo tiene que quedar bien cubierto para que no se nos pegue la torta. Bueno, ya tenemos enmantecado y enharinado el molde, ven cómo quedó. Ahora lo vamos a dejar a un costado y vamos a empezar a trabajar. En un bol vamos a poner la manteca. Acuérdense que son 50 gramos. Vamos a poner 2 huevos. Vamos a agregar 17 cucharadas de azúcar, 1, 16 y 17. Y voy a comenzar a batir. Bueno, ya terminamos de batir. Quiero mostrarles que esto tiene que quedar súper cremoso. Acá les voy a levantar para que vean una cucharada. Ahora le vamos a agregar 18 cucharadas de harina. 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18 cucharadas de harina. Aquí le voy a agregar una cucharadita de polvo para hornear. Vamos a poner unas gotas de esencia de vainilla y le vamos a agregar 18 cucharadas de leche. 1, 2, 8, 9, 10, 17, 18. Ya tenemos todos los ingredientes puestos, así que ahora vamos a empezar a batir. Mezclen un poquito antes, porque si no, cuando prendan la batidora se van a salpicar todos con harina. Entonces vamos a mezclar un poquito y ahora sí empezamos el batir. Una vez terminado de batir esto, vamos a dividir la mezcla en dos partes. Vamos a pasar la mitad a un bol más chico, porque es ahí donde vamos a agregar el chocolate. Volcamos la mitad de la mezcla más o menos. Y ahora a esa mezcla le vamos a poner las cucharas de chocolate. 1, 2, 3, 6 cucharadas. Ya tenemos las 6 cucharadas de cacao ahí, así que ahora vamos a batir. Ya tenemos las dos mezclas preparadas. Siempre antes de volcar en el molde, yo le hago un movimiento así envolvente para que se levante más. Así, ¿ven? Ahora vamos a la otra. Y si la mezcla quedó media dura, le agregan un poquito más de leche hasta que vean que queda de esta consistencia.
Aparte se van a dar cuenta porque se traba la batidora, se sube la mezcla por la batidora. Entonces siempre tienen que fijarse que quede así esta consistencia. Ahora lo vamos a llevar al molde. Aquí vamos volcando en la budinera. Volcamos un poquito de la mezcla. Ahora vamos a la de chocolate. Vamos haciendo un dibujo. Ahora vamos a la otra. Y así vamos alternando hasta acabar con todo, de volcar toda la masa. Y acá ya estamos llegando al final. Ya tenemos listo el molde, así que ahora lo vamos a llevar al horno por 50 minutos. Acá acabamos de sacar la torta del horno. Para saber si la torta ya está lista, clavamos un cuchillo y miramos. Si sale limpio el cuchillo, es porque la torta ya está. Si sale pegoteado, es porque le falta un ratito más, la dejamos más en el horno. Ahora vamos a dar la vuelta sobre una rejilla. Y ya tenemos la torta lista. La torta ya quedó lista, se desmoldó bien. Ahora tenemos que esperar que se enfríe para luego cortarla y ver cómo quedó de esponjosa. Y los dibujos que le quedaron con el chocolate. Un consejo les voy a dar. Cuando hagan torta, nunca abran la puerta del horno antes de los 50 minutos. Aquí ya tenemos la torta fría, así que hemos cortado una porción. Bueno, como verán se ve bien esponjosa. Espero que les haya gustado esta receta, que la puedan hacer y la disfruten con un rico cafecito. Nos vemos en los próximos videos, no dejen de mirar y suscribirse.